Además de estudiar la relación mediante el coeficiente de correlación, sea el de Pearson, sea el de Spearman y su p-valor, también podemos estudiar la relación mediante un modelo de regresión. Un modelo de regresión es una expresión matemática que nos modeliza la relación entre las dos variables, ¿no? Gráficamente sería hacer una recta que pasara por en medio de toda la nube de puntos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esta nube, este diagrama de dispersión, ¿no? Y digo, vale, pues dibujo una recta, ¿no? La recta sería la que pasaría justo por en medio de nuestra nube de puntos, ¿no? La recta que pasaría por en medio de toda la nube, ¿sí? De forma que si yo tengo una recta dibujada que me modeliza la relación entre las dos variables, podría decir, vale, pues si estudio 10 horas para el examen, ¿qué nota esperaríamos sacar? Pues esperaríamos sacar, por ejemplo, según esta recta, un 6, ¿no? ¿Que estudio 4 horas? Pues esperaríamos sacar pues un 3, ¿no? Entonces, gráficamente, si tengo una recta, yo tengo una equivalencia entre cada valor de x y cada valor de y, ¿no? Así que si yo dibujo la recta que pasaría por en medio de la nube de puntos, ¿sí? La recta que se llama por mínimos cuadrados ordinarios, MCO o MQO, en catalán, mínimos cuadrados ordinaris, ¿sí? La recta de mínimos cuadrados ordinarios es aquella recta que minimiza la distancia de los puntos a la recta, ¿no? De todas las posibles rectas, la que minimiza estas distancias de los puntos a la propia recta, ¿no? Esa es la recta de mínimos cuadrados o la recta de mínimos cuadrados ordinarios. Así que matemáticamente vamos a hacer aquella recta que pasaría justo por en medio de toda la nube de puntos, ¿no? La que matemáticamente está más cerca de todos los puntos en conjunto. Esa recta me sirve para tener un modelo matemático que me relaciona las dos variables de forma directa, así que a la que tengo el valor de una variable, automáticamente tengo el valor de la otra, ¿no? Decíamos 10 es un 6. Una persona que estudia un 4, espero que saque un 3, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa recta calculada por el método de mínimos cuadrados ordinarios, vamos a obtener esta expresión. Una recta se expresa como y es igual a una constante que llamaremos beta 0 más una pendiente que llamaremos beta 1 por la x más un error. ¿Sí? Así que vamos a expresarlo así. La recta de regresión que me relaciona las dos variables sería esta, de forma que a la que tenga el valor de x, automáticamente tendré el valor de y, ¿no? Matemáticamente, una recta se expresa con una constante y una pendiente, ¿no? Sí, de bachillerato, ¿no? Sabéis que, o de la ESO, las rectas matemáticamente se pueden expresar siempre como y en función de una constante o una pendiente por x, ¿no? Es la expresión matemática de una recta. Eso sería la recta que relaciona las dos variables en la población. Y le incluimos un error porque realmente no vamos a tener una recta que sea totalmente exacta, ¿no? Es decir, a la que yo tenga las horas de estudio, no voy a saber exactamente la nota, sino que tendremos una estimación de la nota. Luego eso más un cierto error será la nota real, ¿no? Así que en lugar de expresarlo así, lo podemos expresar así, ¿sí? Cuando yo sustituya en la recta, me devolverá una predicción. Eso significa una estimación de y, ¿no? Es decir, yo puedo expresar que la recta me devolverá el valor de y más un cierto error, porque la recta no es perfecta, porque luego hay una variabilidad no explicada, ¿no? Que no depende de las horas, sino que depende de muchas otras cosas, ¿no? Sí, puedo expresar así o puedo expresar así, ¿sí? Así que, aunque matemáticamente la expresión más correcta sería la anterior, cuando hablemos de la población, al final vamos a trabajar con esto. Y no vamos a trabajar con la población porque trabajaremos con una muestra. Así que en lugar de utilizar parámetros, vamos a utilizar estadísticos. ¿Sí? B0 y B1 son los estadísticos, los valores obtenidos en la muestra, de beta 0 y beta 1, que serían los valores poblacionales, ¿sí? Así que de la misma manera que esto es el estadístico y esto es el parámetro, pues esto es el estadístico, esto es el parámetro. O esto es el estadístico y esto es el parámetro, ¿no? ¿Sí? Así que trabajaremos al final con esta expresión de la recta, ¿no? Venga, así que la forma con la que vamos a trabajar con la recta de regresión o el modelo de regresión será esta, ¿no? Donde tenemos una constante y una pendiente. ¿Sí? La constante o la ordenada en el origen, ¿no? O el intercepto, que se llama a veces, ¿no? Será siempre
como, bueno, de matemáticas sabemos que en una recta la constante sería igual a el punto de corte de la recta con el eje de la SIS, gráficamente, ¿no? Y la pendiente nos indica la inclinación de esa recta, ¿no? Si yo tengo un modelo como este, imaginaros que nuestra variable y, por ejemplo, sería la nota del examen, ¿no? Si tengo un modelo donde pretendo explicar la nota del examen, que es la variable y, en función de una constante, ahora veremos cómo se puede hacer este cálculo, haríamos un cálculo matemático para resolver la constante, imaginaros que me sale 1, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería 1, ¿sí? Más beta 1, que sería la pendiente, esto más o menos sería 45 grados, o sea que, bueno, más o menos sería 0,5 por las horas de estudio. Esos valores de B0 y B1, ahora veremos cómo se calculan, ¿eh? Yo digo, imaginaros que hacemos la recta, nos sale esta y matemáticamente nos queda esto, ¿no? ¿Cómo interpretamos esto? Pues que con la muestra hemos obtenido este modelo de regresión y a partir de aquí yo puedo hacer predicciones. Vamos a hacer lo mismo de antes. ¿Qué pasa si estudio 4 horas? ¿Qué me dice la recta? Si estudio 4 horas, 1 más 0,5 por 4, esperaríamos sacar un 3. Si estudio 4 horas, espero sacar un 3. ¿Veis que es lo mismo que en la recta gráfica, ¿no? Pero vamos a trabajar siempre matemáticamente, no vamos a ponernos aquí con la escuadra del cartabón a trabajar con la recta gráfica, ¿eh? Sino que lo trabajaremos siempre de forma matemática, ¿no? O por ejemplo, si estudiamos 10 horas, 0,5 por 10 es igual a 6, ¿no? Pues esperaríamos sacar un 6, ¿de acuerdo? Muy bien, pues 10 horas, un 6. ¿Veis que es lo mismo? ¿Vale? Por tanto, yo puedo poner el valor de X que quiera, el valor de las horas de estudio que quiera, y entonces el modelo me devolverá el valor de la nota esperada. Ojo que no es la nota real, es la nota esperada, ¿sí? Es la nota estimada. Luego a lo mejor esta persona que estudia 10 horas no saca un 6, sino que saca un 7, ¿sí? La diferencia entre lo que dice la recta y la realidad, que sería el punto, es el error. Si yo cojo los datos de la muestra y voy haciendo la diferencia entre lo que dice la recta y lo que realmente hemos obtenido, sería el error de predicción, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si estudio 3 horas, esperaríamos sacar 2,5, ¿sí? Yo esperaría sacar un 2,5, pero he sacado un 2, ¿no? Por tanto, la predicción de I sería 2,5 y por tanto el error de predicción que estamos teniendo, ¿sí? El error de predicción lo definiremos como el valor de I menos la predicción. El valor de I menos la predicción sería menos 0,5, ¿no? Por tanto, esta persona esperamos que saque un 2,5, pero ha sacado un 2. Ha habido un error de predicción, la recta ha tenido un error de predicción de menos 0,5. Esta persona que estudiaba 8 horas, con 8 horas, el modelo predice que sacaremos un 5, ¿no? 1 más 0,5 por 8, 5, ¿no? Esperamos sacar un 5, pero no hemos sacado un 5, hemos sacado un 4, pues tenemos un error de menos 1. Venga, por tanto, para modelizar la relación entre dos variables cuantitativas, además de sacar la correlación de Pearson o la de Spearman si no cumplimos las condiciones, podemos dibujar una recta, la recta de regresión, por mínimos cuadrados o mínimos cuadrados ordinarios o MCO. Esa recta es la recta que minimiza las distancias de los puntos a la recta, es decir, que minimiza los errores al cuadrado, por eso se llama mínimos cuadrados, ¿vale? Así que, esa recta, ¿para qué nos sirve? Pues es la recta que modeliza la nube, de forma que a la que tenga el valor de X, la recta me devuelve un valor de Y, ¿no? A la que tenga un valor de X, la recta me devuelve un valor de Y. Y puedo hacer todas las predicciones que quiera, ¿no? La expresión de la recta es esta, ¿no? Por tanto, tengo una constante y tengo una pendiente. Los dos valores son los que tenemos que calcular. Esto normalmente nos lo va a hacer Jamovi, pero si no, lo podemos hacer a mano. Ahora veremos las fórmulas, ¿vale? Normalmente nos lo van a preguntar, pero hay una fórmula para calcular la constante y una fórmula para calcular la pendiente. Una vez he resuelto la constante y la pendiente, en este caso hipotético habría salido 1 y 0,5, puedo hacer todas las predicciones que yo quiera, ¿sí? La diferencia entre la predicción con las personas de la muestra y la realidad de la Y, la diferencia entre la predicción de la recta y la realidad es el error de predicción. ¿Sí? El error es la diferencia entre el valor real de Y y su predicción en las personas de la muestra.
¿Sí? Venga, entonces, ¿cómo podemos, por tanto, interpretar los dos coeficientes? Interpretación de los coeficientes. Los dos coeficientes, la constante y la pendiente, los podemos interpretar de la siguiente manera. La constante, este 1, ¿qué nos dice? Además de que gráficamente es el punto de corte de la recta con el eje Y, la constante o el término independiente, lo que nos dice es el punto de partida. Es decir, si esto fuera 0, ¿qué me quedaría? Si no estudio nada, ¿qué me quedaría? Un 1. ¿No? Es un examen que si no estudiamos nada esperamos sacar un 1. Sí, hay un punto que podemos sacar un poco por lógica, ¿no? Por tanto, la constante la podemos expresar como que nos dice el valor esperado de Y si la X es igual a 0. Si la X es 0. ¿Vale? ¿Cuánto esperamos de Y si la X fuera 0? Y la pendiente nos dice el incremento esperado en Y, nos dice cuánto aumenta Y por cada punto más de X. Este 0,5 está multiplicando las horas, por tanto, si estudio el doble de horas, pues multiplicaremos por 0,5, ¿no? Es decir, que la pendiente nos dice lo que aumenta Y por unidad de X. En este ejemplo, ¿qué nos está diciendo la constante? Pues que si no estudio nada, espero sacar un 1, y que por cada hora de estudio de más, esperamos medio punto más en el examen. ¿Se entiende la interpretación de la constante y la pendiente en un modelo de regresión? Muy bien, perfecto. Entonces, aquí tenéis las fórmulas. Las fórmulas no he visto yo que los exámenes os las pregunten, ¿vale? Pero bueno, si quiero calcular la constante y la pendiente, deberíamos utilizar estas fórmulas. Primero hay que hacer la pendiente, que sería coger la media de Y menos... No, perdón, la pendiente sería coger la covarianza y dividir entre la varianza de X, ¿vale? Sería esta fórmula para obtener la pendiente. Y la constante sería coger la media de Y menos la pendiente que nos haya salido antes por la media de X, ¿vale? Con las medias y la pendiente podemos obtener la constante. Sí, así que tenéis una fórmula para calcular constante y pendiente. Son estas dos fórmulas. Son fórmulas sencillas, pero no suele salir en el examen que tengáis que calcular demasiado, ¿sí? Así que, bueno, si os lo pidieran, os darían la fórmula y es sustituirlo y ya está. Yo os he puesto aquí un ejemplo de cálculo, ¿vale? Pero no he visto en los exámenes que os pregunten, en los últimos años al menos, de resolver una constante y una pendiente a mano. Lo normal es que os den un pantallazo de ordenador y tengamos que interpretarlo, ¿vale? Dice, imaginaros, la media de la nota del examen es un 6 y la media de las horas de estudio es 16, con varianza 10. Y hemos encontrado que la covarianza conjunta es 5. Estima cómo será la recta de regresión. Os he puesto el ejemplo resuelto. Tenemos la covarianza y la varianza, con eso sacamos la pendiente. Y con la media de Y y la de X sacamos la constante. ¿Vale? Pues la recta de regresión al final quedaría esta. Y igual a menos 2 más 0,5 por X. ¿Sí? Un ejemplo de cálculo, por si acaso, pero vamos, que es sustituir a la fórmula, no tiene ningún secreto. ¿Vale? Venga. Más conceptos. Después, en un modelo de regresión siempre tendremos variables X, ¿sí? Variables X quería decir variables independientes, ¿no? Variables X o independientes, que también les podemos llamar, aquí tenéis todos los nombres, porque en algunas clases le dan unos nombres, otros le dan otros, para que no nos liemos. Las variables X se pueden llamar explicativas, ¿no? Porque son las que nos van a explicar la Y. La variable X es la variable independiente, o la variable explicativa, o la variable exógena, o la variable regresora, o la variable predictora o de predicción. ¿Sí? Todos estos son nombres que le podemos dar a la variable X. Y las variables Y también se le puede llamar variable dependiente, ¿no? Que es lo como lo hemos trabajado, o explicada, o endógena, o variable respuesta, o variable criterio. ¿Sí? Todo esto se refiere a variables Y. Bien. Hasta ahora hemos trabajado con un modelo de regresión simple. En un modelo simple, un modelo de regresión lineal simple, sería como este. Sería un modelo en el que solo tengo una variable X. Pero nos podríamos encontrar con un modelo en el que nos interesa explicar no solo la Y con una variable X, sino me puede interesar explicar la Y con una serie de variables, ¿no? Por ejemplo, bueno, decíamos, si el modelo simple es el poblacional, sería Y igual a beta 0 más beta 1x más un error, ¿no? El modelo teórico poblacional sería este, ¿sí? Si el modelo poblacional es este, eso es un modelo simple, solo hay una X que me explique la Y, ¿no? En un modelo
múltiple, yo puedo tener más de una variable x. Entonces sería x1, beta 2 por x2, ¿no? Sí, yo puedo querer explicar la nota solo con las horas de estudio, o puedo explicar la nota con las horas de estudio, con la asistencia a clase, con la edad que tengo, ¿no? Puedo explicar la nota con más variables. Sí, así que, a diferencia de la correlación de Pearson, que solo se podía hacer entre dos variables, el modelo de regresión me permite poner todas las variables x que yo quiera para explicar la variable y correspondiente. ¿Vale? Y eso se llama modelo múltiple. Por tanto, modelo simple, modelo múltiple, ¿no? Y otro concepto importante es el concepto de error o residual del modelo. Los errores o residuales son las diferencias entre la predicción que me da el modelo y la realidad en cada observación de la muestra. ¿Sí? Venga, por tanto, súper importante que tengamos claros todos estos conceptos, ¿no? ¿Qué es la recta de regresión? La recta que me modeliza la relación entre las dos variables. ¿Qué es mínimos cuadrados ordinarios? Es el método matemático para obtener esa recta, ¿sí? Que es a través de estas fórmulas, ¿no? Para trabajar con un modelo simple tendremos siempre una constante y una pendiente, ¿no? Si trabajamos en la muestra, la recta de regresión muestral la expresamos así. La constante nos dice el valor esperado de y si la x es 0, ¿no? Si no estudio nada, la nota que esperaríamos tener. La pendiente nos dice lo que esperamos que aumente y por cada unidad más de x. En este caso, por cada hora de estudio de más, esperamos 0,5 puntos más, ¿no? Una vez hemos calculado constante pendiente con sus fórmulas, o lo haremos siempre a ordenador que nos lo darán resuelto, pues entonces podemos hacer predicciones, sustituimos la x por los valores y nos da las predicciones, ¿no? Si el modelo trabaja solo con una variable exógena o una variable x o una variable independiente, acordaos que tenía muchos nombres, es un modelo simple. Si tengo más de una variable x para explicar la variable y, es un modelo múltiple, ¿sí? Y hay que distinguir entre el modelo poblacional con betas y el modelo muestral, el que calculamos con la muestra, ¿sí? Porque luego vamos a hacer inferencia, vamos a estudiar con los valores muestrales, vamos a hacer inferencia sobre los valores poblacionales, como hemos ido haciendo durante toda la asignatura, ¿no? Vale, entonces, fases del modelo de regresión. Fases del modelo de regresión. Cuando trabajamos con un modelo de regresión lo podemos dividir en 5 fases que os dicen, ¿vale? Primera fase sería especificar el modelo. Especificar el modelo, estamos en página 40, especificar el modelo significa plantearlo, ¿no? Plantear cuál es la variable que quiero explicar, cuál es la dependiente y cuáles son las variables independientes, las que utilizaré para explicar eso. Pues hacemos el modelo, ¿no? Fase 1, especificar. Muy bien, yo tengo un estudio, una base de datos, ¿no? Donde tengo la nota, las horas y las ausencias a clase. Pues quiero hacer un modelo para explicar la nota en función de las horas de estudio y las ausencias a clase, ¿no? Por tanto, hago un modelo donde tendríamos una constante, beta 0, más una pendiente, beta 1, por horas, más otra pendiente de las ausencias, beta 2, por ausencias, y luego más un error, ¿sí? Más un error de predicción, ¿no? Para cada observación. Pues ese es el modelo con el que quiero trabajar. Fijaros que cuando lo hago en esta primera fase, es un planteamiento inicial, todavía no tengo los datos ni nada. Digo, quiero estudiar las notas con las horas y las ausencias. Es algo teórico, ¿no? Por tanto, lo voy a expresar con la recta de regresión poblacional, ¿sí? Esto es la recta poblacional. Muy bien. Después, una vez hemos especificado el modelo, es decir, hemos planteado cuál va a ser la variable endógena o dependiente y cuáles van a ser las exógenas, o cuál va a ser, si es una o más de una, pasamos a estimar el modelo. Estimar el modelo quiere decir calcularlo con la muestra. Yo voy a tener una muestra y mediante la muestra voy a hacer el cálculo de los coeficientes, ¿no? Por tanto, el modelo muestral lo vamos a expresar así, ¿sí? Con B0, B1 por horas de estudio más B2 por ausencias. El modelo muestral
el modelo que calcularemos en la muestra, acordaros que ya no son betas, letras griegas, sino que son Bs, letras latinas. ¿Sí? O en algunos grupos os ponen esto, estimación del parámetro, ¿vale? Es lo mismo decir beta 0 estimada que B0. ¿Sí? Es lo mismo, ¿eh? ¿Vale? Por tanto, el modelo muestral lo expresamos con los coeficientes con B0, B1, B2, que son de la muestra y no de la población. Y además, en lugar de ponerle el error que nos puede confundir un poco, hablaremos de que el modelo nos va a dar una predicción de la nota. No la nota real, sino una predicción de la nota, una estimación de la nota, y entonces no ponemos el error. ¿Vale? Así que este sería el modelo muestral. Estimar significa calcularlo. Por tanto, con los datos de la muestra lo haremos normalmente a ordenador, ¿sí? Y haremos la estimación, ¿no? Entonces imaginaros que el ordenador nos dice que la constante del modelo es -2, que el coeficiente de horas es 0,5 y que el coeficiente de ausencias es -0,12. ¿Vale? Ya tenemos estimado el modelo de regresión. Quiere decir que lo tenemos calculado con los datos muestrales, ¿no? Bien, ¿eso qué quiere decir? Lo sabemos interpretar, ¿no? Quiere decir que si no estudiamos nada y no faltáramos a ninguna clase, la nota esperada sería de -2. Después, que por cada hora de estudio esperamos 0,5 puntos más de la nota del examen, ¿no? Por cada hora de más que estudiemos esperamos medio punto más en el examen. Y luego por cada ausencia a clase, por cada clase que nos hemos perdido, esperamos 0,12 puntos menos en la nota del examen. ¿Se entiende la interpretación de constante, primera pendiente, segunda pendiente en este caso, ¿no? Bien, hasta aquí todo lo que hemos hecho es estadística descriptiva. Estamos hablando de la muestra, con la muestra hemos hecho un modelo con unas fórmulas. Esto es descriptiva, yo no estoy hablando de la población. Para hablar de la población tendríamos que hacer inferencia estadística y eso es ya la tercera fase, la validación del modelo, validar el modelo. Validar el modelo quiere decir hacer pruebas de hipótesis o contrastes o test estadísticos para comprobar si la relación encontrada en la muestra es significativa, es decir, es extrapolable a la población. ¿No? Yo en la muestra veo que hay una relación entre las horas de estudio y la nota. 0,5, ¿no? Veo que hay una relación entre las ausencias a clase y la nota, -0,12. Pero esas relaciones se podrían haber dado por azar al coger una muestra. A lo mejor no existe realmente esa relación. Por tanto, hay que comprobar mediante pruebas estadísticas si estas relaciones encontradas en la muestra son suficientemente claras para poder decir que en la población realmente existen esas relaciones. Y podemos hacer dos tipos de pruebas para validar el modelo. La prueba global, que es considerando todas las variables que tengamos x en conjunto, la prueba global, donde la hipótesis nula es que la r cuadrado sea 0, es decir, la r cuadrado va a ser una medida, lo veremos, que nos habla de todo el modelo, ¿sí? Prueba global sería que la r cuadrado sea 0, por tanto que el modelo no sea significativo, ¿sí? O las pruebas individuales, donde sería comprobar si la beta 1 es 0, ¿no? Porque si esto es 0, quiere decir que por mucho que aumente las horas de estudio, no aumenta la nota, ¿no? Por tanto, si esto es 0 o no, luego, si esto es 0 o no, ¿sí? Todas las betas del modelo menos la constante, que es el punto de partida, eso nos da un poco igual, ¿no? Ir comprobando si cada una de estas pendientes en la población son diferentes de 0, ¿no? Sí, así que yo una vez hecho el modelo, he hecho el modelo en la muestra, luego me faltaría ver si esa relación encontrada con el modelo en la muestra es extrapolable a la población, ¿no? Y podemos hacer pruebas estadísticas. Contraste global sería que la r cuadrado sea 0. Eso quiere decir que el modelo no es significativo, que no explicamos nada de la endógena, nada de la variable i, que el modelo no explica ninguna proporción de la nota, por tanto que el modelo no sirve, no hace nada, ¿sí? Y luego, para ver cada una de las variables si tienen relación de forma independiente con la variable i, entonces habría que mirar las pendientes si son 0 o son diferentes de 0, ¿sí? Y eso querría decir que la variable x no tiene relación significativa, ¿sí? La variable x1, x2
no tiene relación significativa con la variable y. ¿Sí? La nula sería que no hay relación, sería equivalente a hacer una prueba de la correlación de Pearson, ¿no? Bien, entonces, la prueba individual, la prueba global es un cálculo un poquito más complejo. La prueba individual se hace con pruebas test-student de n-2 grados de libertad, si tenemos un modelo simple, ¿vale? Esto sí es simple, ¿eh? Si es múltiple sería n menos el número de coeficientes que tengamos, ¿vale? Si es un modelo simple, se haría con n-2 grados de libertad y sería coger el coeficiente, por ejemplo beta B1, entre su error estándar, el error estándar del propio coeficiente. ¿Sí? Sale de coger y dividir esto entre su propio error estándar. Esto es algo que nos van a dar, ahora lo veremos cuando lo hagamos a ordenador, ¿sí? Venga, por tanto, fase 3. Hay que validar el modelo. El modelo me ha dado unas ciertas relaciones entre las X y la Y. Pero ahora hay que ver si esas relaciones son extrapolables a la población. Lo puedo mirar de forma global, con la prueba de significación global, que sería una prueba donde la nula es que la R cuadrado sea 0, que el modelo no es significativo. Y luego, si tengo un modelo múltiple, puedo mirarlo para cada variable por separado. Son pruebas individuales. Comprobar si la beta 1 es 0 o no en la población, ¿sí? Eso quiere decir que no hay relación. O si la beta 2 es 0 o no en la población, cada una sería una prueba diferente. Para hacer estas pruebas, son pruebas test-student, donde se divide el coeficiente calculado de la muestra entre su error estándar. Bien, finalmente, si todo me sale que rechazo la hipótesis nula, si rechazo la hipótesis nula en todo, quiere decir que rechazo que el modelo no sea significativo, que rechazo que no haya relación, quiere decir que sí es significativo, que sí tenemos significación, que lo podemos extrapolar a la población. Por tanto, si en la fase de validación tanto el contraste global como los individuales me llevan a p-valores pequeños, es decir, rechazo la hipótesis nula y puedo decir que la relación es realmente significativa en la población, entonces podemos pasar a la fase a la fase 4, que sería la fase de predicción. Hay relación, el modelo es significativo, realmente hay una relación entre las horas y las ausencias con la nota. Bien, no ha sido azar. Pues pasaríamos a la fase de predicción. La fase de predicción no es más que una fase en la cual podemos hacer las predicciones que queramos. Una vez yo tengo el modelo en la muestra y hemos comprobado que no es azar, sino que realmente hay una relación en la población, pues puedo hacer las predicciones que quiera. Pongo las horas y las ausencias y me devolverá una nota esperada. Aquí tenéis un ejemplo con 16 horas de estudio y que ha faltado a 6 clases, ¿no? Vamos a hacer una predicción. Una persona que ha estudiado 16 horas y ha faltado a 6 clases. 16 horas aquí, ha faltado a 6 clases. Pues menos 2 más 0,5 por 16, menos 0,12 por 6. Nos dan este ejemplo, 16, 6, pues nos dan este ejemplo una estimación de 5,28. ¿Vale? En este punto podemos hacer las predicciones que nos pidan, las predicciones que sean. ¿Vale? Hacer las predicciones de la Y, ¿no? Resolver la recta con las predicciones que busquemos. Si tengo 16 horas y 6 ausencias, esperamos una nota de 5,28. Muy bien. Bien, y por último, tenemos la fase del estudio de residuales. ¿Sí? La fase del estudio de los residuales decíamos que era la diferencia entre la realidad y la predicción. Pues bien, cuando hacemos las predicciones para la muestra, como habíamos hecho aquí, y tenemos todos los residuales, ¿no? Cuando tenemos todos los residuales o los errores de la muestra, esos residuales o errores deberían cumplir una serie de condiciones. Los residuales deberían ser normales, deberían seguir la distribución normal, ¿sí? Luego, deberían ser homocedásticos, que quiere decir que la varianza sea siempre la misma, ¿no? Que la variabilidad de los residuales debería mantenerse siempre igual, que no tengamos unas observaciones con poca variabilidad y otras con mucha variabilidad, varianzas iguales, ¿sí? Vamos a poner así, 1, 2, 3. Y por último, que los residuales no deberían estar autocorrelacionados. No autocorrelacionados. ¿Sí? Por tanto, los residuales del modelo, que son las diferencias entre las predicciones y la realidad de cada observación de la muestra, deberían ser
valores que siguen una normal, deberían ser homocedásticos, es decir, su variabilidad debería ser siempre constante, y no debería haber autocorrelación. Para comprobar la normalidad, podríamos hacer una prueba de Shapiro-Wilk, lo tenéis aquí, ¿no? Para comprobar la homocedasticidad de los residuales, podríamos hacer una prueba de Broch-Pagan. Y finalmente, para comprobar que no haya autocorrelación o que sean independientes, ¿no? Los residuales no deberían tener nada que ver con el siguiente, con el anterior, deberían ser totalmente aleatorios o independientes. Eso lo comprobaríamos con un test de Durbin-Watson. ¿Sí? Así que en la fase 5 tenemos que hacer comprobaciones para ver si el modelo es correcto. ¿Sí? Es 100% correcto. Y eso quiere decir que los residuales deberían ser normales, homocedásticos o no autocorrelacionados. Y eso lo miramos con una prueba de Shapiro-Wilk, Broch-Pagan, Durbin-Watson, ¿no? Vale. Y luego, además, tenemos también esto de validación final. La validación final quiere decir que deberíamos hacer en el modelo de regresión unas comprobaciones también al final. Porque decíamos que la relación debería ser lineal, relación lineal entre las variables, ¿no? Y eso lo podemos comprobar con un test reset. El test reset nos dice si hay una relación lineal entre las variables, ¿no? Y luego, por último, no debería haber multicolinealidad. No multicolinealidad. La multicolinealidad se refiere a que las variables exógenas del modelo, las X, no deberían estar muy fuertemente relacionadas, ¿vale? No deberían estar muy relacionadas, porque si estuvieran muy relacionadas, querría decir que es como lo mismo, medio de diferente manera, y entonces no son dos variables, al final es una, ¿no? Así que no debería haber multicolinealidad, que implica fuerte relación entre las variables. Y eso lo comprobaríamos con unas medidas que son los FIPS o los BIFs, que los FIPS deberían ser menores todos de 5, ¿vale? Habría un FIP para cada variable y deberían ser menores de 5, si nos lo da. Venga, pues esas serían todas las fases del modelo de regresión lineal. Yo primero, ¿qué hago? Me planteo qué quiero explicar. Me gustaría explicar qué define la nota que sacan los alumnos en mi asignatura, ¿no? Y creo que las variables más importantes van a ser las horas de estudio y las ausencias a clase, ¿no? Pues lo primero es especificar el modelo, expresar de forma poblacional, beta 0, beta 1, beta 2, expresar de forma poblacional, con un error y sin símbolo de estimación, qué variables creo que van a explicar esto, ¿no? Yo creo que en la población hay una recta de regresión que queda definida por esta expresión, ¿no? Entonces, cojo una muestra y estimo esa recta, es decir, a partir de los datos muestrales, calculo estos coeficientes. Esto es un cálculo complejo que nos hace el ordenador. En el modelo simple hemos visto las fórmulas, pero en un modelo múltiple es mucho más complejo, ¿vale? Es un cálculo matricial complejo que no vamos a hacer nunca, ¿vale? Así que el ordenador nos calcula los coeficientes con los datos muestrales. Bien, ya tenemos la recta de regresión calculada en la muestra estimada, ¿sí? Falta validar el modelo, hacer inferencia, ¿no? Mirar si en la población esas relaciones son significativas. Se puede mirar de forma global, que esto nos lo va a dar también el ordenador calculado, ¿sí? Que sería esta prueba de significación global, donde la nula es que no es significativa la relación, ¿sí? Y es una prueba para ver si la R cuadrado en la población fuera 0, lo expresamos así, aunque esto como siempre no lo vamos a utilizar, ¿vale? Sino que la nula es que no es significativo el modelo, y luego cada coeficiente, beta 1, beta 2, beta 3, comprobaremos si en la población es 0 o no. Porque si es 0 es que no tiene relación con la I, ¿no? Si por cada hora de estudio aumenta 0 la nota, es que las horas de estudio no tienen relación con la nota. Si por cada ausencia aumenta 0 la nota, no tiene relación. Por tanto, la nula es que los coeficientes en la población son 0 y eso quiere decir que no hay relación, ¿vale? Eso se calcula con el coeficiente entre el error estándar, ¿vale? Todo esto debería rechazarlo todo, debería tener p-valores pequeños, entonces rechazo que el modelo no sea significativo, digo que el modelo sí lo es, y rechazo que cada variable no tiene relación con la y, por tanto digo que sí hay relación entre cada variable x y la y. Vale, parece que el modelo inferencialmente no es azar, sino que
realmente hay una relación en la población. Entonces puedo utilizar ya el modelo para hacer predicciones. Sustituyo el modelo con los valores, ¿no? Si sustituyo con todos los valores de la muestra, entonces tendremos los errores de predicción. Y entonces puedo hacer una última fase, que es comprobación de los residuales y validación final. Los residuales deberían ser normales homocedásticos y no autocorrelacionados. Necesito que estas tres pruebas me den p-valores altos. Eso quiere decir que se cumple la condición. Y luego también podríamos comprobar dos cosas más para acabar de validar el modelo. Que la relación sea lineal, con un t-reset, pues también que el p-valor sea alto, es que se cumple la condición. Y mirar que no haya multicolinealidad, mirando que el FIB sea menor de 5. ¿Sí? Muy bien, venga, vamos a hacerlo con un ejemplo. Esto que se entenderá mejor. De hecho, en algunas clases tampoco seguís exactamente esos 5 pasos, sino que os lo hacen un poco mezclado, o sea que tampoco es algo que sea imprescindible seguir exactamente ese orden, pero bueno, más o menos vamos a seguir esos pasos. La mayoría de los grupos lo hacéis con esos 5 pasos, en algún grupo no os lo especifican tan delimitado, pero la secuencia va a ser la misma, ¿no? Venga, empezamos. Venga, ejemplo de modelo de regresión. Dice, analiza la relación entre la nota del examen final y la asistencia a clase. Venga, queremos estudiar la relación entre la nota del examen final y la asistencia a clase. ¿Vale? La nota del examen final, que era la nota 2, con la asistencia. Lo primero que me dan es una tabla donde puedo ver la correlación de Pearson, que es la R, que ha sido 0,516. Eso lo hemos visto antes, ¿no? Tenemos esta correlación de Pearson, lo que me indica que a más asistencia parece que tenemos más nota, ¿no? También tenemos una R cuadrado de 0,266, ¿no? Lo que nos dice que el 26,6% de la nota final, o de la variabilidad en la nota final, parece que viene explicado por la asistencia, ¿no? Venga, luego nos dan una tabla ANOVA. La tabla ANOVA es para hacer la prueba de significación global. De momento la vamos a dejar y vamos a pasar al modelo que tenemos debajo, ¿vale? Para hacerlo un poco con los pasos que hemos visto. Vale, entonces, en el modelo, ¿qué me dicen? Dice constante y asistencia. Habría que fijarse en la columna que pone estimador. Estimador. B0 es la constante, 3,063. Y B1 sería 0,151. Vale, entonces, de la tabla de coeficientes del modelo nos da la B0 y la B1, ¿sí? En la columna estimador, siempre donde pone constante es la B0 y luego B1, y si tengo más variables, pues B1, B2, B3. Esto es un modelo simple, ¿no? Esto es un modelo simple de las dos cosas. Venga, y luego de cada una de estas nos da un p-valor. Bueno, eso lo haremos después. Además, nos dan un scatter plot, un diagrama de dispersión, ¿vale? Un diagrama de puntos, donde vemos que la relación parece más o menos lineal, ¿no? No hay ninguna curva así rara con los puntos, ¿no? Así que parece una relación más o menos lineal. Bien, esa es la información que nos dan, ¿no? Vamos a seguir los 5 pasos que hemos visto. Hemos dicho que lo primero era especificar el modelo. Especificar el modelo sería decir que quiero explicar la nota, notas 2, la quiero explicar con la asistencia, por tanto sería beta 0 más beta 1 por asistencia más E, ¿sí? Más un error. ¿Vale? Ya tenemos especificado el modelo de regresión. Esta es la Y y esa es la X. ¿Vale? Es un modelo simple, solo tengo una X, ¿no? Segundo paso, estimar el modelo. Estimar el modelo, decíamos que era plantearlo en la muestra. Entonces decimos, vale, las notas que nos estima el modelo estimado, le pondremos con el símbolo de estimación y no le pondremos el error. Por tanto, notas 2 va a ser igual a una constante, B0, más una pendiente por asistencia.
¿sí? Donde la constante nos la han dado calculada, es la columna de estimador, ¿sí? El estimador B0 sería un valor de 3,06, vamos a poner dos decimales, mientras que la pendiente sería 0,15. Muy bien, pues ya tenemos nuestro modelo de regresión estimado en la muestra, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que la nota del examen final, si no asistimos a ninguna clase, esperamos un 3,06. Ahora, por cada clase asistida de más, esperamos 0,15 más en la nota del examen, ¿no? El valor esperado de y, si la x es 0, lo que aumenta y por unidad más de x. Por tanto, si no vamos a ninguna clase, esperamos sacar un 3,06. Por cada clase de más, esperamos 0,15 puntos más. Muy bien. 3. Fase 3. Hemos dicho que la fase 3 será la de validación. Validar el modelo, ¿no? Validar de forma global y de forma individual. De forma global decíamos que era una hipótesis nula, que era que la r cuadrado fuera 0, que quiere decir que no explicamos nada de la nota con este modelo, es decir, que el modelo no es significativo. ¿Sí? Esta prueba la tenemos resuelta en esta tabla que pone prueba Omnibus ANOVA. Esta prueba es la F de 12, que sale a la derecha de la tabla ANOVA, con un p-valor de 0,002, ¿no? Vale, ya está. La prueba de significación global es esta y el p-valor ha sido este. Eso es menor de 0,05, rechazo la hipótesis nula, ¿no? Decíamos que el p-valor es muy pequeño, es poco probable que el modelo no sea significativo, lo rechazo. Por tanto, decimos que el modelo sí es significativo. ¿Sí? En un modelo en el que solo tengo una variable x, como es el nuestro, mirar de forma conjunta el modelo o mirar solo el coeficiente de forma individual es lo mismo. Por tanto, en este caso, hacer la prueba individual sería comprobar si beta 1 es 0, lo que quiere decir que la x no tiene relación con la y. ¿Sí? En este caso. Entonces, el p-valor de esto sale del coeficiente 0,15, ¿no? Si os fijáis en la tabla de coeficientes del modelo, el 0,15, miramos el p-valor, el valor de la columna p, y es 0,002, ¿vale? En coeficientes del modelo, la tabla de coeficientes del modelo, la fila de la pendiente, que es asistencia, en este caso, aquí pondrá el nombre de la variable x, sería 0,002 el p-valor, ¿no? El 0,15 de estimador tiene este p-valor, ¿no? La última columna. Fijaros que es lo mismo, porque os acabo de explicar que es lo mismo en un modelo simple hacerlo de forma individual que hacerlo de forma global, ¿eh? Pero se explican las dos formas porque cuando sea un modelo múltiple no será lo mismo, ¿vale? Pero en este caso esto ni siquiera sería necesario hacerlo porque nos va a dar lo mismo, ¿vale? Como vemos, pues volvemos a lo mismo, ese p-valor es menor de 0,05, rechazaría, por tanto, sí hay relación entre las variables, es decir, que el modelo es significativo, ¿no? ¿Vale? Por tanto, esto es menor de 0,05, rechazo, por tanto, sí hay relación. Es lo mismo, ¿eh? Está repetido, ¿eh? Estamos haciendo lo mismo dos veces, ¿sí? Por tanto, el modelo es válido, el modelo es significativo, hay relación entre la asistencia y la nota, por tanto, el modelo tiene sentido, no es azar, ¿no? En la población hay una relación entre las dos variables, ¿no? Fase 4. Una vez hemos hecho eso, podríamos hacer las predicciones que quisiéramos. Predicciones, ¿no? En este caso, no nos han pedido que hagamos ninguna predicción, pero podríamos hacer las predicciones
de todas las observaciones de la muestra, ¿no? En este caso no hay que hacer ninguna predicción. Esto nos lo pedirían, ¿no? Por ejemplo, si nos dijeran ¿qué nota esperamos una persona que asista a 20 clases? Pues la nota del examen final sería 3,06 más 0,15 por asistencia. Pues por ejemplo, si yo asisto a 20 clases, esperaríamos sacar 3,06 más 3, pues sería un 6,06, ¿no? Esperaríamos sacar un 6. Una persona que asistiera a 20 clases, esperaríamos que sacara un 6,06, ¿no? Es un ejemplo de predicción. Aquí no nos lo han pedido, pero a veces en el examen nos pueden decir, vale, una vez tienes el modelo validado, haz una predicción de una persona que ha asistido a 20 clases, ¿no? Pues sería hacerlo de esta manera, ¿no? Muy bien, fase 5, estudio de residuales y validación final. Estudio de residuales. Decíamos que los residuales debían seguir la distribución normal, deberían ser homocedásticos y deberían no estar autocorrelacionados, ¿no? Siempre que hablamos de condiciones de aplicación, la nula es que la condición de aplicación se cumple y por tanto un p-valor alto mayor que el alfa implica no rechazar la nula, quedarme con la nula y por tanto que la condición se cumple. ¿Sí? Cuando hablamos de una prueba de una condición de aplicación, la nula es que la condición se cumple, ¿no? Que la variable es normal, que la varianza es igual, que son homocedásticas, que son independientes de las observaciones. Bueno, la condición es la nula. Por tanto, un p-valor alto es que me quedo con la nula y por tanto que se cumple, ¿no? Como ya habíamos trabajado en vídeos anteriores. Por tanto, deberíamos comprobar estas tres condiciones. Deberíamos comprobar que en estas tres pruebas, Shapiro-Wilk, Broch-Pagan y Durbin-Watson, ¿no? Las tres pruebas tengan p-valores altos, ¿no? P-valores mayores de 0,05. Venga, test de normalidad de Shapiro-Wilk, 0,853 de p-valor, ¿no? Lo vemos en la página siguiente. 0,853 es el p-valor de Shapiro-Wilk. Es alto, ¿no? Se cumple. ¿Sí? Después, test de homocedasticidad. Nos dan aquí varios. Vamos a coger el de Broch-Pagan. Test de homocedasticidad de Broch-Pagan. P-valor de 0,728. P-valor alto. Se cumple. Y finalmente, prueba de Durbin-Watson de autocorrelación. Estadístico Durbin-Watson. P-valor 0,442. Se cumple, ¿no? Los tres p-valores son altos. El de la prueba de Shapiro-Wilk, 0,853. El de la prueba de Broch-Pagan, 0,728. Y el de la prueba de Durbin-Watson, 0,442, ¿no? Los tres p-valores son altos. Se cumplen todas las condiciones de los residuales, ¿vale? Es la validación de que los residuales estén funcionando como deberían, ¿no? Si esto no se cumpliera, pues bueno, quiere decir que hay algún problema con el modelo que es un poco más complejo. Y luego teníamos la validación final. La validación final consistía en mirar si se cumplía la linealidad y si se cumplía linealidad y si se cumplía la no multicolinealidad. ¿Sí? Linealidad, es decir, que la relación sea lineal y que no haya multicolinealidad, que quiere decir que las variables x no tengan relación entre ellas. En este caso la multicolinealidad no tiene sentido porque solo hay una variable x, ¿eh? La multicolinealidad se refiere a la relación entre las diferentes x, ¿eh? Sí, pero en este caso solo hay una, sí, no tendría mucho sentido, pero bueno, lo vamos a hacer igual, sea un modelo simple o múltiple, ¿no? Vale, para mirar la linealidad no nos han dado el test reset, ¿no? Nos podrían haber dado el test reset y aquí no lo tenemos, ¿no? Eso se mira con el test reset. No tenemos el test reset, ¿no? Pero podemos mirar el gráfico de la página 41. Veíamos que esto seguía una recta, ¿no? ¿Sí?
bueno, vemos que la nube no sigue ninguna tendencia no lineal, ¿no? Por tanto, podemos decir que mediante el gráfico del principio, el gráfico de la página 41, podemos decir que la relación parece lineal, ¿sí? No hay, al menos, una forma no lineal clara, ¿no? Y luego, si miramos la multicolinealidad, lo comprobamos con el FIB que fuera menor de 5. En este caso dice que el FIB es 1, ¿sí? Porque solo hay una variable X, o sea que en este caso ni siquiera haría falta comprobarlo, pero bueno, da igual, si lo comprobamos porque nos dan el FIB, es menor de 5, se cumple, ¿no? No hay problema, ¿vale? Bien, y luego nos dan dos gráficos que tienen que ver con esto. El primero es el gráfico QQ. El gráfico QQ es para comprobar la normalidad, ¿vale? Es equivalente esto a hacer la prueba de Shapiro-Wilk. Los puntos deberían seguir la diagonal. Cuanto más siga la diagonal, más normales los residuales, ¿no? Entonces vemos que los puntos más o menos siguen la diagonal, ¿sí? Y luego tenemos el gráfico de residuos versus ajustados, ¿no? Que nos dice, nos dan estos puntos. Estos puntos deberían no cambiar su variabilidad y no tener ninguna forma. Si no cambia su variabilidad son homocedásticos y si no tienen ninguna forma, pues no hay problemas de autocorrelación, ¿no? Así que estas dos cosas, si no tuviéramos la prueba, lo podríamos mirar en este gráfico, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tuviera esto, eso quiere decir que los residuos al principio varían poco, pero luego cada vez varían más. Problema, ¿sí? Esto no debería ser así. Deberían ser puntos... Yo no debería apreciar en este gráfico nada raro, ¿vale? Es decir, que los puntos no crecen, ni decrecen, ni tienen ninguna forma, ni nada, ¿vale? Si hubiera un problema de autocorrelación, pues sería, por ejemplo, si yo viera que estos puntos siguen una forma determinada, ¿no? Aquí no se ve ninguna tendencia, pues ya está. ¿Sí? Pues es todo el estudio que os piden hacer de un modelo de regresión. Nos dicen, quiero estudiar la relación entre la asistencia y la nota del examen final. Pues especifico el modelo, lo expreso de forma poblacional. Luego, cojo la muestra y calculo los coeficientes en la muestra, los coeficientes muestrales, ¿no? Cojo la columna de estimación de los coeficientes o estimador de la constante y de la pendiente, ¿no? El primer valor siempre está ordenado, ¿eh? El primero es la constante, el siguiente es la pendiente. Si hubiera más variables, pues tendríamos otra. Vale, luego comprobamos si el modelo es significativo a nivel global. Miro la prueba ANOVA y el p-valor es pequeño, rechazo la no significación, digo que el modelo es significativo. También podemos mirar cada una de las variables X si es significativa o no. Esto es un modelo simple, por tanto esto no haría falta. Si lo hiciera, el p-valor es el mismo que antes, ¿vale? Es lo mismo comprobar que el modelo es significativo a que la variable X, la única que tengo, tiene relación con la Y. Es lo mismo, ¿vale? Nos daría el mismo p-valor y significa lo mismo, ¿sí? Por tanto, en este caso hay una relación entre las dos variables, lo que quiere decir que el modelo es significativo. Es lo mismo en este caso, ¿sí? Pasamos a hacer predicciones. Podríamos hacer la predicción que quisiéramos. Por ejemplo, una persona que asiste a 20 clases, ¿qué nota esperaríamos que sacara? Pues esta, ¿no? Eso nos lo pueden pedir o no. Si no nos lo piden, pues nos saltamos a ese tema 4, ese punto 4, ¿no? Hacemos las predicciones, ¿vale? Eso si nos pidieran una predicción concreta. Y luego faltaría la última fase del estudio de los residuales y la validación final. Estudio de los residuales. Los residuales deberían ser normales, homocedásticos y no autocorrelacionados. Acordaos que los residuales es la diferencia entre la predicción y la realidad, ¿no? Debería cumplir todo esto. Miro que los p-valores sean altos de Shapiro-Wilk, de Bloch-Pagan y de Durbin-Watson. Lo son, pues se cumple, ¿sí? No hace falta que nos enrollemos más. Si no tuviéramos las pruebas, podríamos fijarnos también en los gráficos. El gráfico QQ, si los puntos siguen la diagonal, es que los residuos son normales, ¿sí? Y el gráfico de residuos versus ajustados no debería haber nada, no debería haber ninguna tendencia. Si se cumple que no hay ninguna tendencia, si no vemos ninguna forma en los puntos, ninguna cosa rara, cumplimos homocedasticidad y cumplimos no autocorrelación, ¿vale? Y luego la validación final implica estudiar la linealidad. En este caso no nos han dado la prueba reset, pero miramos el gráfico del principio, que es el de Y respecto a X, ¿vale? Esto es Y, X, ¿no? Y vemos que la relación es lineal, bueno, o que no hay ninguna forma no lineal, pues asumimos la linealidad. Y finalmente el FIB es menor de 5, pues no hay problemas
de multicolinealidad, ¿no? Muy bien. Venga, pues ese sería un ejemplo de un modelo simple, ¿no? Porque tenemos una X y una Y. ¿Qué pasaría si quisiera hacer un modelo múltiple? Si hago un modelo múltiple, la lógica va a ser la misma. ¿Vale? Dice, ¿qué pasaría si añadiéramos la edad al modelo? ¿Qué pasaría si añadimos la edad al modelo? Bien, entonces, en este caso, si añadimos la edad al modelo, ¿qué sería ahora el punto 1? Pues que quiero explicar la nota del examen final, notas 2, en función ahora de dos variables, de la variable edad y de la variable asistencia. Pongo el orden que se ha utilizado aquí, asistencia. ¿Vale? El orden que tenemos en el pantallazo para no liarnos, ¿eh? La nota en función de la edad y la asistencia. Ves que en el orden de la tabla de los coeficientes tengo primero edad, luego asistencia. Vale, más un error. Vale, pues ese sería nuestro modelo que queremos estimar, el modelo poblacional, ¿no? Vale, decíamos que era la fase de especificar. Venga, segunda fase. Decíamos que era la de estimar el modelo. Pues entonces ahora hablamos de modelo estimado, con la I, con el símbolo de estimación. La nota 2 que me predice el modelo saldría de una constante ahora de 6,88, vamos a poner dos decimales, 6,89, más, o menos en este caso, 0,16 por edad, más 0,132, 0,13 por asistencia. ¿Sí? Lo vemos, columna de estimador en coeficientes del modelo que explica notas 2. ¿Se entiende? Constante, pendiente de la edad, pendiente de la asistencia, ¿no? Venga, pues ya tenemos el modelo de regresión estimado. Muy bien. Fase 3. Validación del modelo. ¿Sí? Ahora sí que tiene sentido validar por separado, de forma global y de forma individual. De forma global, el modelo que he encontrado, ¿no? Bueno, el modelo que he encontrado que me dice que la nota del examen final se acerca a un 7 si la edad fuera 0 y la asistencia fuera 0. En este caso es un poco raro, eso de que partimos de un 7 casi, un 6,89. Pero ¿eso por qué es? Porque la edad no puede ser 0, ¿vale? Entonces, en este caso la constante pierde sentido. A veces pasa. Puede ser que una variable no pueda tener valor 0 o no tenga sentido que tenga valor 0, ¿no? No puede ser que un estudiante tenga edad 0, ¿sí? Y por tanto nos da un valor que vamos a decir que es poco interpretable, ¿eh? ¿Vale? Pero lo que nos dice la constante siempre es lo mismo. Es el valor esperado de la nota si esto fuera 0 y esto fuera 0, ¿no? En este caso no tiene sentido porque no podemos tener edad 0, pero está bien, ¿vale? Después, ¿qué nos dice? Que por cada año más de edad esperamos tener 0,16 puntos menos en el examen. Es decir, que la gente con más edad esperamos que tenga menos nota, ¿no? Y luego la asistencia. Cuanta más asistencia a clase, más nota esperamos sacar. Bien. Por tanto, hemos encontrado una relación entre la edad y la nota, y la asistencia y la nota, y entre las dos cosas conjuntamente con la nota, ¿no? Pero esa relación es en la muestra. Vamos a ver si la podemos extrapolar a la población, ¿no? Contraste global. La nula sería que la R cuadrado fuera 0, es decir, que el modelo no es significativo. ¿Sí? ¿Cuánto nos ha dado este p-valor? Pues aquí nos lo pone en prueba global del modelo, a la derecha de todo, y nos da un p-valor de 0,003. ¿Sí? Lo veis a la derecha del todo, de la primera tabla de ajuste del modelo. ¿Sí? Por tanto, eso es menor de 0,05, si no nos dicen nada, alfa del 5%, es poco probable la nula, la rechazo, y por tanto me quedo con que el modelo sí es significativo. ¿Eso qué nos está diciendo? Que a nivel global este modelo existe en la población, es decir, que entre la edad y la asistencia, entre las dos cosas juntas, puedo explicar la nota, ¿sí? Y no es azar, sino que tiene una influencia en la nota real en la población, ¿no? Pero yo no sé si a lo mejor una es
significativa y la otra no. Yo lo estoy estudiando ahora de forma conjunta, entonces ahora tiene sentido estudiarla de forma separada. Sí, ahora va a tener sentido estudiarla por separado. Por tanto, la estudiamos por separado. Pruebas de significación individuales. Ahora deberíamos hacer dos pruebas. La primera sería comprobar si la beta 1 es 0 o no, ¿no? Esta es la poblacional, esta es la muestral, ¿no? Eso quiere decir que no hay relación entre x1 y y, ¿no? Y la otra prueba que deberíamos hacer es comprobar si la beta 2 es 0 o no, que eso quería decir que no hay relación entre la x2 y la y, ¿no? Que no hay relación entre la asistencia y la nota, ¿no? Eso quiere decir que no hay relación entre la edad y la nota, eso quiere decir que no hay relación entre la asistencia y la nota. ¿Cuáles han sido los p-valores? Pues el p-valor de la edad, nos vamos a la fila de la edad en coeficientes del modelo, 0,16. Y el de la asistencia, el p-valor es 0,006. 006. ¿Vale? 0,16, 0 y 0,06. Muy bien. ¿Cómo son estos p-valores? Pues este es mayor de 0,05, este es menor de 0,05. Así que aquí no rechazo la nula y aquí rechazo la nula. Muy bien. ¿Eso qué me está diciendo? Que si yo hago este modelo, el modelo en conjunto es significativo. Entre la edad y la asistencia explico las notas 2. Pero de forma individual, si trabajo solo con la edad no tiene una relación significativa con las notas 2. En cambio, la asistencia sí tiene una relación significativa con las notas 2, ¿no? Por tanto, hay relación entre la asistencia y las notas 2. Pero no entre la edad y las notas 2, ¿no? La relación es solo esa, ¿vale? Fijaros que el p-valor ha sido alto, pues nada, no hay relación. Esto no tiene relación con esto, ¿sí? Venga, pues ya hemos hecho el contraste global, por tanto, de forma global el modelo es válido, es significativo, ¿sí? De forma individual vemos que la edad no, pero la asistencia sí, ¿vale? Y en conjunto sí. Muy bien, pues ya tenemos la prueba individual y la prueba global. También podemos ver la intensidad de esa relación, ¿no? Con la R cuadrado, nos la han dado aquí, la R cuadrado es 0,310. ¿Sí? Ese 0,310, ¿qué nos dice? Que el 31% de la variabilidad en la nota final viene determinado por la edad y la asistencia, por este modelo de regresión. El modelo consigue explicar el 31% de la variabilidad en la nota final, ¿sí? Muy bien, pues ya tenemos que el modelo es válido, aunque una de las dos variables no tiene una relación significativa, esta no tiene una relación significativa, esta no tiene una relación significativa, su p-valor ha sido alto, no ha sido una relación significativa, pero en conjunto sí es un modelo significativo, ¿no? También nos dan la R cuadrado corregida, ¿sí? La R cuadrado corregida es una R cuadrado que sirve para comparar modelos. Para interpretarlo vamos a utilizar la R cuadrado normal. Pero si tuviéramos dos modelos distintos y quisiéramos compararlos, deberíamos corregir la R cuadrado. Y el que tenga una R cuadrado corregida más alta es mejor modelo. ¿Vale? Eso no lo hacéis en todos los grupos, solo que tengáis en cuenta eso, ¿vale? Si yo quiero interpretar lo bueno que es el modelo, R cuadrado. Me dice la proporción de la varianza de y explicada por el modelo. Pero si yo tuviera un modelo con 8 variables y otro con 4 variables x, ¿cuál es mejor? Deberíamos coger la R cuadrado corregida y la que tuviera un valor más alto, ese debería ser el mejor. No deberíamos comparar las R cuadrados normales, sino las R cuadrados corregidas, ¿vale? Bien, en este caso, pues el 31% de la varianza de la nota 2 se explica por el modelo. Nuestro modelo consigue explicar el 30% de las diferencias en las notas del examen final, ¿no? Fase 4, predicción. Aquí ya, si tuviéramos que hacer una predicción, la haríamos aquí, ¿no? No nos la han pedido, es igual, pues no hacemos ninguna predicción, sino pues tengo tal edad, tengo tal asistencia, pues lo resuelvo y me da una predicción de la nota, ¿no? Igual que hemos hecho antes. Y fase 5, estudio de los residuales y validación final.
Aquí no nos han dado las pruebas estadísticas, si os fijáis, ¿no? Pero nos han dado los gráficos. Por tanto, decíamos la normalidad de los residuales, que sean homocedásticos y que sean no autocorrelacionados o independientes. ¿Sí? ¿Y qué hemos explicado antes? Que si yo miro el gráfico QQ y los puntos siguen la diagonal, podemos asumir que se cumple la normalidad, ¿no? Los puntos más o menos siguen esa diagonal, ¿no? Están muy cerca de esa diagonal, se cumple. Y después, si miramos los residuos versus ajustados, ¿vale? Vamos a poner aquí que mirando el gráfico QQ, vemos que más o menos sigue la diagonal, se cumple, ¿vale? Y luego, para ver la homocedasticidad y la no autocorrelación, miramos el gráfico de residuos versus ajustados y decíamos que los puntos no deberían tener ninguna forma rara, ninguna tendencia ni nada, ¿no? Pues aquí más o menos, no, tiene que ser algo muy claro, ¿eh? Si no vemos nada claro, más o menos esto es aleatorio, parece, así que se cumple homocedasticidad e independencia de observaciones, ¿sí? Vale, pues cumplimos las condiciones de los residuales. Y por último, validación final sería mirar el contraste reset. Bueno, sería comprobar la linealidad y la no autocorrelación o no multicolinealidad entre las X del modelo, ¿no? En este caso, aquí no lo tenemos, a veces ocurrirá esto, así que no lo tenemos, ¿vale? Pero lo vamos a asumir. Si no tenemos ningún gráfico, no tenemos ninguna prueba para mirarlo, asumimos que asumimos que la relación sería lineal y que no habría multicolinealidad. Lo ideal sería tenerlo, pero muchas veces pues no lo vamos a tener. No pasa nada, lo asumimos. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Venga, ejemplo de modelo de regresión múltiple. Cuando tenemos más de una variable X, además de la asistencia de antes, le hemos añadido la edad. Por tanto, primero especificamos el modelo y le añadimos la edad y la asistencia, ¿no? Segundo, estimamos el modelo, ¿no? Lo calculamos. Esto nos lo da el ordenador siempre. En un modelo múltiple no lo podemos hacer a mano nunca, ¿vale? Así que es un cálculo muy complejo, nos lo da el ordenador, ¿no? En estimadores, ¿no? Los estimadores de las betas. Beta 0, beta 1 o B0, B1, ¿vale? Esto sería la B0, la B1 y la B2. O lo que es lo mismo sería la estimación de B0 o la estimación de B1 o la estimación de B2, es lo mismo, ¿eh? Expresar así que es B0 o que es un estimador de la beta poblacional 0. ¿Sí? Estimamos el modelo, nos da esto. Pasamos a validar el modelo de forma global. Que el modelo no sea significativo es la nula de este contraste global. El p-valor ha sido muy pequeño, rechazo, por tanto, modelo sí significativo. Luego, contrasto individualmente cada variable, ¿no? Con aquella fórmula que decíamos que era dividir el coeficiente entre su error estándar. Si os fijáis, si divido estimador entre error estándar, nos da el valor t, que de ahí es de donde sale el p-valor. ¿Vale? Estimador entre error estándar da el valor t y luego de ahí sale el p-valor. Además nos han dicho aquí un intervalo de confianza sobre cómo sería el valor poblacional. ¿Sí? Por tanto, miramos de forma individual. Este p-valor es alto, no hay relación entre la edad y las notas. Este p-valor es pequeño, sí hay relación entre la asistencia y las notas. Por tanto, aunque el modelo en conjunto es significativo, la relación realmente está entre la asistencia y las notas del examen final, ¿no? Una vez hemos visto que el modelo era válido, aunque solo hay una variable que es significativa respecto a la X, respecto a la Y, podemos decir que el modelo explica el 31% de la variabilidad en la nota del examen final. Luego podríamos hacer predicciones si necesitamos, en este caso no nos han pedido nada, y luego pasaríamos al estudio de los residuales. Aquí no nos han dado las pruebas, siempre lo ideal es tener las pruebas. No las tenemos, no pasa nada, tenemos los gráficos. Normal QQ, el gráfico de QQ. Miramos que los puntos siguen la diagonal, más o menos lo siguen, vale, cumplimos normalidad. Y residuos versus ajustados, vemos que los puntos no tienen ninguna forma rara, ninguna tendencia, pues se cumple homocedasticidad y se cumple la no autocorrelación. Finalmente, validación final, linealidad y no multicolinealidad, no lo hemos podido comprobar, no tenemos nada para comprobarlo, pues lo asumimos, ¿vale? Decimos que sí que se debe cumplir y por tanto lo asumimos. Muy bien, pues ya tendríamos completado ese modelo, ¿no? Fijaros que en este pantallazo
nos han puesto un intervalo de confianza del coeficiente, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, el coeficiente de la asistencia, ¿vale? Si os fijáis en el coeficiente de la asistencia, que era 0,13, hay unas columnas que pone intervalo de confianza 95%, pues eso quiere decir que la beta 2 en la muestra ha sido 0,13, ¿no? O sea, en la muestra, por cada clase de más, hemos observado 0,13 puntos de media más en la nota, ¿no? Esperamos 0,13 puntos más. Vale, pero la beta 2 poblacional, que sería el coeficiente de la asistencia si tuviera los datos de toda la población, eso no lo tengo, ¿no? La beta 2 poblacional, ¿cómo será? Pues no lo sé, pero será un valor cercano a este, entonces yo podría hacer un intervalo. Y lo que nos dice esto es que iría de 0,04 a 0,22. ¿Sí? De 0,04 a 0,22. ¿Sí? Así que cuando hacemos un modelo de regresión, con los coeficientes, también podríamos hacer intervalos de confianza. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la muestra el coeficiente de la asistencia ha sido 0,13. Pero el coeficiente poblacional no sé cuál es porque no tengo la población, pero podríamos decir que estará entre 0,04 y 0,22 con un nivel de confianza del 95%, como cuando trabajamos con el tema de los intervalos de confianza, ¿no? Venga, muy bien. Pues solo esta pincelada por si os mencionan algo de hacer intervalos de confianza en un modelo de regresión. Se refiere a esto, coger el coeficiente de la muestra y decir, vale, pues en la población estará entre esto y esto con un 95% de confianza. Venga, eso sería el planteamiento de un modelo de regresión lineal múltiple. Bueno, yo aquí os he puesto todos los pasos. Es un poquito compleja esta parte. Después practicaremos mucho con los exámenes y los exámenes veréis que os van a preguntar cosas muy sencillas del modelo de regresión, cosas muy concretas de, pues, qué significa la pendiente, qué es un residual, ¿no? Saber interpretar los valores, ¿no? Saber si el modelo es significativo o no. Nos van a preguntar cosas muy concretas, normalmente lo ponen tipo test y son preguntas bastante sencillas, ¿eh? ¿Vale? Yo os he hecho todo el desarrollo que os hacen un poco en la teoría, pero no os estreséis si lo veis un poco complicado, que lo practicaremos mucho después con exámenes y veréis que con los exámenes las preguntas que hay son un poco más simples, ¿vale? Pero yo os lo pongo un poco para que los grupos que lo hacéis de forma más extensa lo podáis entender todo bien. Muy bien, pues venga, con esto acabamos con la teoría, lo dejaremos aquí y nos vemos ya en la clase en directo final, donde haremos un esquema de todo y nos vamos a poner a hacer los exámenes de los últimos años y resolveremos las dudas. Muy bien, pues hasta la clase en directo.